Primera parte, el problema. Capítulo 1. Las 3 preguntas que nadie hace. Has sufrido un derrame cerebral. Vamos a averiguar por qué, asegurarnos de que no vuelva a ocurrir y hacer que empiece la rehabilitación. Está evolucionando bien. Estas son las palabras, o algo parecido, que la mayoría de los supervivientes de un derrame cerebral escuchan durante las primeras 48 horas de su ingreso hospitalario. No son palabras incorrectas. Son totalmente apropiadas en el contexto de la neurología aguda. El médico que las pronuncia ha cumplido con su deber. El evento ha sido identificado, la causa está siendo investigada, se ha iniciado la vía de prevención secundaria y se ha realizado la derivación a rehabilitación. Lo que nadie pregunta, lo que el sistema no tiene mecanismo para preguntar, son las 3 preguntas que definirán los próximos 5, 10 o 20 años de la vida de esa persona. No porque a los médicos no les importe, sí les importa, sino porque el sistema fue diseñado para gestionar la crisis, no para explicar las secuelas. Porque la fase aguda está presionada por el tiempo y guiada por protocolos, y las preguntas que más importan al momento del alta no son las que encajan perfectamente en una ronda de neurología de 15 minutos. Porque francamente, nadie ha construido un marco que facilite dar respuestas. Este libro es ese marco. Pero antes de que podamos describir cómo es una recuperación neurológica completa y por qué casi ningún programa actual la ofrece, necesitamos dedicar tiempo a las 3 preguntas que no se hacen, porque dentro de cada una hay una realidad clínica que ha sido sistemáticamente ocultada a las mismas personas a las que más afecta. Pregunta 1. ¿Por qué estoy tan agotado? De todos los síntomas que persisten después de un accidente cerebrovascular, la fatiga es el más común, el más debilitante y el que menos se explica de manera consistente a los sobrevivientes y sus familias. Los estudios sugieren que entre el 50 y el 70% de los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular reportan una fatiga significativa en los meses y años posteriores a su evento. No es el cansancio ordinario que se resuelve con una buena noche de sueño, sino un agotamiento profundo y cualitativamente diferente que aparece sin previo aviso, resiste al descanso y no guarda una relación fiable con la cantidad de actividad física realizada. El encuentro clínico en torno a este síntoma es casi universalmente el mismo. El sobreviviente reporta fatiga. El médico, acertadamente, descarta causas tratables: depresión, apnea del sueño, anemia, hipotiroidismo. Cuando no se identifica ninguna de estas, o cuando se tratan sin que la fatiga se resuelva, la conversación tiende a terminar. El sobreviviente se va con un vocabulario de ausencia. No hay nada malo que podamos encontrar. Esto no es deshonestidad, refleja una brecha genuina entre lo que mide el sistema clínico y lo que realmente está sucediendo en el cerebro después de un accidente cerebrovascular. La ineficiencia que los escáneres no muestran. Para entender la fatiga tras un accidente cerebrovascular, necesita comprender algo que es invisible en cualquier resonancia magnética, tomografía computarizada o EEG que se utilice actualmente en la práctica clínica rutinaria: el costo energético de un cerebro que se reorganiza a sí mismo bajo presión. Un accidente cerebrovascular no solo daña el tejido en la zona del infarto, sino que interrumpe, a menudo profundamente, las conexiones de la red que dependen de ese tejido. El fenómeno fue descrito por primera vez por el neurólogo del siglo XIX, Konstantin von Monaco, quien lo llamó diasquisis, una depresión funcional de las regiones cerebrales alejadas del lugar de la lesión causada por la pérdida repentina de la información que recibían anteriormente. Von Monaco observó que las áreas del cerebro que no habían sufrido ninguna lesión directa podían, sin embargo, dejar de funcionar normalmente porque el tejido anterior o posterior del que dependían había sido destruido. La neuroimagen moderna ha confirmado y ampliado drásticamente esta idea. Un accidente cerebrovascular que afecta a una región cortical o subcortical relativamente focal puede producir una depresión funcional medible en todo un hemisferio y, en algunos casos, de forma bilateral a las pocas horas del evento. El cerebro con el que despierta el superviviente no es simplemente un cerebro con un agujero, es un cerebro cuya arquitectura de comunicación completa ha sido desestabilizada. Ahora considere lo que ese cerebro debe hacer a continuación. Las regiones intactas comienzan a asumir funciones realizadas anteriormente por las dañadas. Este proceso,
a menudo descrito en términos optimistas como neuroplasticidad o reorganización cortical, es real y, en última instancia, el mecanismo a través del cual ocurre una recuperación significativa, pero en sus fases iniciales e intermedias es extraordinariamente costoso. El costo metabólico de reclutar vías neuronales alternativas es sustancialmente mayor que el de utilizar las vías optimizadas para la tarea durante décadas de uso. Una corteza motora intacta que realiza un movimiento para el que fue diseñada opera con la eficiencia de una autopista. Una región cortical adyacente, reclutada para compensar un área motora primaria dañada, funciona más como una carretera rural estrecha que soporta el tráfico de una autopista. Puede soportar la carga, pero solo con un esfuerzo significativamente mayor, un mayor desgaste y mucha menos tolerancia a la demanda adicional. Este es el sustrato neurológico de la fatiga postictus. El sobreviviente no está cansado porque esté deprimido, descondicionado o porque no se esté esforzando lo suficiente. Están cansados porque su cerebro está ejecutando un programa paralelo enormemente ineficiente a un costo metabólico enorme cada momento de cada día que están despiertos, y nadie les ha explicado esto. Neuroinflamación, el fuego que perdura tras la inundación. Existe un segundo mecanismo que la comunicación clínica estándar casi nunca aborda y que se ha convertido en una de las áreas más activas de la investigación en neurociencia post-ictus en la última década. El papel de la neuroinflamación sostenida en la perpetuación de los síntomas mucho después de que la fase aguda se haya resuelto. En las horas y días posteriores a un ictus, el cerebro genera una poderosa respuesta inflamatoria. La microglía, las células inmunitarias residentes del cerebro, se activan y migran al lugar de la lesión. Las citoquinas y otros mediadores inflamatorios inundan la zona periinfarto. La permeabilidad de la barrera hematoencefálica aumenta. Esta respuesta es, a corto plazo, parcialmente protectora. Elimina los restos celulares, envía señales para la reparación e inicia las cascadas neuroplásticas que eventualmente apoyarán la recuperación. Pero en una proporción significativa de supervivientes de un ictus, esta respuesta inflamatoria no se resuelve de forma limpia. Se ha documentado la activación microglial crónica en el tejido cerebral post-ictus meses e incluso años después del evento inicial. Las razones de esto no se comprenden del todo, pero probablemente implican una combinación de lesión isquémica continua en la materia blanca, la interrupción de la barrera hematoencefálica y la activación de respuestas inmunitarias sistémicas que retroalimentan el sistema nervioso central. Las consecuencias no son abstractas. La neuroinflamación sostenida deteriora la plasticidad sináptica, el mecanismo mismo del que depende la recuperación. Aumenta la excitabilidad neuronal de formas que pueden manifestarse como fatiga, niebla cognitiva, desregulación emocional y una mayor sensibilidad a los estímulos sensoriales. Crea un entorno neuroquímico en el que la capacidad del cerebro para reorganizarse se ve activamente suprimida, incluso cuando el programa de rehabilitación exige exactamente esa reorganización. En resumen, el sobreviviente está tratando de reconstruir una casa, mientras el sistema de extinción de incendios continúa rociando agua intermitentemente sobre los cimientos, y nadie ha mencionado los rociadores. La toma de control ejecutiva. Hay una tercera dimensión en el cuadro de la fatiga que es, a la vez, la más interesante clínicamente y la más consistentemente pasada por alto. Se refiere a lo que sucede cuando los sistemas de orden superior del cerebro, las redes prefrontales y ejecutivas, son puestos al servicio como gestores compensatorios de funciones que nunca fueron diseñadas para supervisar. En circunstancias normales, una gran proporción del movimiento humano y la navegación ambiental es manejada por la automaticidad subcortical y a nivel del tronco encefálico. Caminar por un pasillo familiar, alcanzar una taza, mantener el equilibrio mientras se gira para hablar. Estas no son tareas que requieran atención ejecutiva consciente en una persona neurológicamente intacta. Se ejecutan mediante programas subcorticales altamente eficientes y bien ensayados, liberando a la corteza para las tareas para las que está singularmente adaptada: planificación, toma de decisiones, interacción social, pensamiento creativo. Después de un accidente cerebrovascular, cuando las vías subcorticales están dañadas o interrumpidas, muchas de estas funciones automáticas pierden su sustrato neuronal. El cerebro no simplemente deja de realizarlas,
Recluta solo a los sistemas con suficiente capacidad integradora para sustituir a las redes frontales y prefrontales. Lo que antes era automático ahora requiere atención consciente. Caminar requiere pensar en caminar. Alcanzar requiere pensar en alcanzar. El equilibrio requiere un monitoreo atencional activo del tipo que, antes del accidente cerebrovascular, se manejaba completamente sin participación cortical. Lo que antes era automático ahora requiere pensar, y pensar a esta intensidad y duración es agotador de maneras que ninguna cantidad de descanso físico puede abordar completamente. Esto no es una falta de esfuerzo o motivación. Es una inevitabilidad neurológica y tiene profundas implicaciones para la fatiga, para el rendimiento cognitivo y, en última instancia, para la calidad de vida. A los sistemas ejecutivos que están siendo redirigidos conscientemente para gestionar funciones físicas básicas, se les pide simultáneamente que mantengan el desempeño profesional, las relaciones familiares, la gestión financiera y todo lo demás que constituía la vida del sobreviviente antes del accidente cerebrovascular. El resultado es un sistema bajo una carga imposible. Esta es la conversación que nunca ocurre en la reunión de alta, y es la conversación que, si ocurriera, cambiaría inmediatamente cómo el sobreviviente entiende su experiencia y lo que exige de su recuperación. Segunda pregunta. ¿Por qué siento que mi cerebro trabaja en mi contra? La segunda pregunta surge de un fenómeno que los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares describen con una consistencia notable, pero que rara vez llega al lenguaje clínico. La sensación de que el cerebro se ha dividido internamente, que diferentes partes están tirando en direcciones opuestas, que la coordinación ha sido reemplazada por algo más parecido a una negociación entre sistemas en competencia. Esto no es una metáfora. Es una descripción razonablemente precisa de lo que está ocurriendo neurológicamente. El problema de la desigualdad. Cuando un accidente cerebrovascular daña tejido en un hemisferio, el resultado no es simplemente una pérdida de función en ese lado. Es la creación de una asimetría profunda y desestabilizadora entre los dos hemisferios. El hemisferio intacto, al no recibir ya la entrada inhibitoria equilibrante que recibía anteriormente de su compañero dañado, se vuelve relativamente hiperactivo. La excitabilidad aumenta, su influencia sobre las redes compartidas crece de manera desproporcionada respecto a lo que el sistema estaba diseñado para soportar. Este desequilibrio interhemisférico, a veces llamado el modelo de competencia de la recuperación tras un accidente cerebrovascular, es ahora uno de los marcos más importantes en la neurociencia posterior a un accidente cerebrovascular. La investigación que utiliza estimulación magnética transcraneal, resonancia magnética funcional y electroencefalografía ha demostrado consistentemente que el hemisferio contralesional, el lado no dañado, puede suprimir activamente la recuperación en el hemisferio ipsilesional, el lado dañado, no por ningún diseño malintencionado, sino simplemente porque la inhibición recíproca normal que mantiene a los dos hemisferios en equilibrio ha sido interrumpida. La consecuencia práctica que el sobreviviente experimenta directamente pero no puede nombrar es un sistema nervioso en guerra consigo mismo. El hemisferio intacto impulsa sus propios patrones compensatorios con una dominancia creciente. El hemisferio dañado, ya comprometido, es suprimido aún más por su pareja hiperactiva. El resultado no es simplemente un déficit, es un conflicto activo entre sistemas neuronales que fueron diseñados para trabajar en sincronía coordinada. La compensación no es recuperación. Esto nos lleva a una de las distinciones más importantes y peor comunicadas en toda la neurociencia posterior a un accidente cerebrovascular. La diferencia entre compensación y recuperación verdadera. La compensación es lo que hace el cerebro cuando redirige la función alrededor del tejido dañado. Es adaptativa, es real y puede producir resultados funcionales impresionantes. La persona que aprende a usar su mano menos afectada, que desarrolla un patrón de marcha compensatorio, que encuentra estrategias cognitivas alternativas para tareas que anteriormente dependían de circuitos dañados. Esa persona ha compensado. Pueden ser altamente funcionales, pueden obtener buenos resultados en las medidas estándar de resultados de rehabilitación. Pero la compensación no es lo mismo que restaurar la arquitectura de red original. Es una solución alternativa, no una reparación. Y las soluciones alternativas en neurología, al igual que en la ingeniería, tienen sus costos. Son menos eficientes que el sistema original,
más vulnerables a fallar bajo carga y pueden impedir activamente la restauración de la recuperación verdadera al establecer vías alternativas que se vuelven dominantes antes de que las originales tengan la oportunidad de reorganizarse. El sistema de rehabilitación estándar, por razones totalmente comprensibles, está optimizado en gran medida para la compensación. Sus medidas de resultados, el índice de Bartel, la medida de independencia funcional, la escala de ranking modificada, miden lo que la persona puede hacer, no cómo lo está haciendo, y no si lo que está haciendo refleja una restauración neuronal genuina o un andamiaje compensatorio cada vez más elaborado. Un sobreviviente que puede caminar 50 metros obtiene la misma puntuación, ya sea que lo logre mediante la función restaurada de las vías motoras o mediante un patrón altamente compensado que sobrecarga el hemisferio intacto, tensa el sistema musculoesquelético y se deteriorará gradualmente a medida que se acumulen las demandas compensatorias. Las medidas de resultados estándar indican lo que la persona puede hacer. No le indican si el cerebro se está recuperando genuinamente o si está aprendiendo formas cada vez más elaboradas de fingir que lo hace. El sobreviviente que pregunta, ¿por qué siento que mi cerebro trabaja en mi contra?, merece una respuesta honesta, porque así es. La reorganización que ha ocurrido es real y ha producido ganancias reales, pero también ha creado un conflicto interno entre los hemisferios intacto y dañado, entre las vías compensatorias y las restauradoras, entre los sistemas ejecutivos a los que se les pide gestionar demasiado, y los sistemas subcorticales a los que aún no se les han dado las condiciones que necesitan para reconstruirse. Ese conflicto tiene un nombre y tiene una solución. Pregunta 3. ¿Hacia qué estoy reconstruyendo realmente? La tercera pregunta es quizás la más fundamental y la que cuando se aborda es más probable que se responda con una respuesta que no satisface ni al clínico ni al sobreviviente. ¿Hacia qué estoy reconstruyendo? Es una pregunta sobre el destino, y la respuesta honesta en la mayoría de las vías de recuperación post-ictus es que no se ha definido un destino coherente más allá de lo funcional. El objetivo es caminar, vestirse de forma independiente, gestionar las actividades de la vida diaria. Estos son objetivos necesarios y lograrlos es un logro genuino y significativo. Pero para la persona que, antes de su accidente cerebrovascular, dirigía organizaciones, tomaba decisiones rápidas y complejas, navegaba por múltiples zonas horarias, construía cosas y se sentía plena y fluidamente presente en el mundo, no son suficientes. El mapa que la rehabilitación estándar no proporciona. La brecha no es un fracaso de ambición entre los profesionales de la rehabilitación. Es una característica estructural de cómo se diseñó la atención posterior al accidente cerebrovascular y lo que se diseñó para lograr. El sistema de rehabilitación se construyó históricamente en torno al concepto de restaurar la independencia, la capacidad de funcionar sin la asistencia constante de otra persona. Esto fue cuando se desarrolló el marco, una ambición genuinamente radical. Trasladó el objetivo de la atención del accidente cerebrovascular de la supervivencia a la función, y ese cambio produjo enormes mejoras en los resultados para millones de personas. Pero la independencia y el rendimiento neurológico completo no son lo mismo. Una persona puede ser totalmente independiente, administrando su hogar, manteniendo un empleo, pareciendo al mundo exterior haberse recuperado, mientras vive con un sistema nervioso profundamente comprometido, uno que se fatiga en 3 horas, que lucha con la atención dividida, que ha perdido la cualidad fluida e inconsciente del movimiento y el pensamiento que asocian con ser ellos mismos, y que se deteriora de manera impredecible bajo carga física o cognitiva. Esta es la brecha que aborda este libro. No la brecha entre la discapacidad y la independencia. La brecha entre la independencia y el pleno rendimiento neurológico. El estado en el que el sistema nervioso funciona como un sistema genuinamente integrado, eficiente y adaptativo. No como una colección de estrategias compensatorias mantenidas unidas por la fuerza de voluntad ejecutiva y la determinación de no rendirse. ¿Por qué importa la secuencia? Una lógica evolutiva. Entender hacia qué estamos reconstruyendo requiere entender cómo se construyó el sistema nervioso en primer lugar, y ese entendimiento inevitablemente nos lleva de vuelta al principio. No el comienzo de la recuperación del individuo, sino el comienzo del movimiento mismo,
la secuencia evolutiva y de desarrollo a través de la cual el sistema nervioso humano adquirió su arquitectura. El sistema nervioso no se construyó de arriba hacia abajo, se construyó de abajo hacia arriba a través de cientos de millones de años de historia evolutiva y luego recapitulado en los 9 meses de desarrollo fetal y los primeros años de vida postnatal. El tronco encefálico fue lo primero, el regulador de la respiración, la frecuencia cardíaca, la activación y las respuestas de supervivencia más básicas. Por encima de él, el cerebelo y los ganglios basales, los coordinadores del tiempo de movimiento, el equilibrio y la automaticidad motora. Por encima de ellos, el sistema límbico, el procesador de las emociones, la memoria y la conexión social. Y en la cúspide, el neocórtex, la estructura que evolucionó más recientemente, la responsable del lenguaje, la planificación y las funciones cognitivas complejas que definen la experiencia humana. Esta jerarquía no es meramente anatómica, es funcional. Las estructuras superiores dependen de las inferiores, no metafóricamente, sino directamente en términos de entrada neuronal, soporte metabólico y las señales reguladoras que les permiten funcionar. Una corteza que no recibe la información adecuada de un tronco encefálico y una red subcortical bien organizados es como un procesador sofisticado funcionando con energía insuficiente. Puede producir resultados, pero no al nivel de eficiencia o fiabilidad para el que fue diseñado. La recuperación que comienza desde arriba, al nivel de la función cortical y el esfuerzo consciente, es como construir un rascacielos empezando por el 20º piso. Todavía falta la base. Esta es la idea fundamental sobre la que se construye el marco de 3 capas. Pero expresarlo correctamente requiere precisión, porque es el punto en el que este enfoque diverge más drásticamente de todo lo que el sistema de rehabilitación ofrece actualmente y donde suele surgir el malentendido más importante. La secuencia evolutiva y de desarrollo no significa que la recuperación proceda a través de estas capas una a la vez, abordando la base antes de tocar la integración y la integración antes que la corteza. Eso simplemente replicaría la lógica de cascada de la rehabilitación convencional dirigida a diferentes objetivos. Lo que nos indica la jerarquía del desarrollo no es un orden de tratamiento rígido, es un mapa de interdependencias, de por qué las 3 capas deben estar involucradas y qué requiere cada una de las otras para funcionar. En la práctica, la capa inferior, el tronco encefálico y la base espinal, a menudo recibe un énfasis inicial proporcionalmente mayor simplemente porque es el sustrato del que depende todo lo demás y el nivel que, tras un ictus, suele estar intacto pero subactivado. Pero esto es una cuestión de ponderación clínica, no de secuenciación. Las entradas a las 3 capas están presentes desde el principio, reforzándose mutuamente, aprovechando simultáneamente la ventana de neuroplasticidad que el sistema nervioso abre tras la lesión. Esto es lo que separa el marco de trabajo de este libro de lo que lo precedió. No es una secuencia diferente para las mismas entradas, sino una comprensión fundamentalmente distinta de lo que es la recuperación. Un proceso de neuroplasticidad dirigida en el que se aplican en paralelo entradas específicas basadas en evidencia a través de toda la jerarquía neuromotora. Con la precisión biológica que realmente requiere la reorganización neuronal, la pregunta ¿hacia qué estoy reconstruyendo realmente? Tiene una respuesta precisa. Estás reconstruyendo hacia un sistema nervioso en el que el tronco encefálico y la base espinal están organizados, la capa de integración sensorial y vestibular está calibrada, y la red cortical y cognitiva está sincronizada, no solo consigo misma, sino con el cuerpo y el entorno que habita. Eso no es una aspiración vaga. Es un estado neurológico medible y alcanzable. El camino hacia él no sigue una escalera lineal, con una capa completada antes que la siguiente. Tampoco trata a las 3 capas de manera idéntica desde el primer día. Sigue la jerarquía neuromotora natural. Las 3 capas se involucran juntas con un trabajo inicial proporcionalmente mayor en el nivel fundamental del que dependen las capas superiores. Y con el énfasis desplazándose hacia arriba a medida que el sistema se reorganiza, las preguntas son el comienzo. Las 3 preguntas que nadie hace no son retóricas. No son una acusación contra ningún médico ni hospital en particular.
son una descripción honesta de lo que el sistema actual, por razones estructurales e históricas, no ofrece, y lo que todo sobreviviente de un accidente cerebrovascular merece saber antes de aceptar que lo mejor posible sea la última palabra sobre su recuperación. ¿Por qué estoy tan agotado? Porque su cerebro está ejecutando un programa compensatorio ineficiente con un costo metabólico enorme en un entorno de neuroinflamación sostenida. Con sus sistemas cognitivos de orden superior, forzados a servir como sustitutos de la automatización subcortical, la cual nunca fueron diseñados para reemplazar. ¿Por qué siento que mi cerebro trabaja en mi contra? Porque lo hace, en el sentido neurológicamente preciso de que el desequilibrio interhemisférico, el predominio de vías compensatorias y la supresión de la plasticidad restaurativa son procesos activos, no déficits pasivos. ¿Hacia qué estoy reconstruyendo realmente? Un sistema nervioso que opera como una jerarquía genuinamente integrada. La base del tronco encefálico, la red de integración sensorial y la arquitectura cortical y cognitiva, cada una recibiendo lo que el proceso de recuperación requiere en proporción a donde más se necesita el trabajo, de la manera en que tanto la evolución como el desarrollo siempre han requerido. No es una escalera que deba subirse peldaño a peldaño, ni tres programas separados ejecutándose de forma independiente. Un sistema que trabaja en conjunto, con un énfasis inicial naturalmente orientado hacia la base de la que depende todo lo demás, y con la precisión e intencionalidad que exige la neuroplasticidad dirigida. Estas son las preguntas. Los siguientes capítulos proporcionan las respuestas y el marco de trabajo para actuar sobre ellas.